Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Entonces, volvemos a ver con más claridad y explicación y detalle las condiciones de la obligatoriedad del zakat y las condiciones de la validez del zakat. Es decir, para saber cuándo es obligatorio el zakat. ¿Ya? Así, cada musulmán va a saber cuándo le es obligatorio el pago del zakat. Y también saber si vale o cómo vale o no. Primero decíamos que la primera condición o para saber quién tiene la obligación de pagar el zakat, porque vimos que el rezo que es el segundo pilar del Islam, todos los musulmanes tienen la obligación de hacer el zakat. ¿Ya? Una vez el musulmán llega a la pubertad y también tiene la capacidad mental, ya eso es suficiente, ¿no? También en cuanto a las mujeres, estar purificadas del periodo de la sangre de menstruación o de posparto, entonces ya tiene que hacer el rezo. Si están enfermos, tienen que hacerlo igual. Ya, si no pueden hacerlo parados, lo hacen sentados. Si no, lo hacen echados. Si no, por lo menos lo hacen con sus ojos o según la manera que ellos puedan. Entonces no tiene excusa, el rezo no tiene excusa. Pero el zakat, sí, hay musulmanes que no tienen que pagar el zakat. Hay musulmanes, no digo que no pagan el zakat, sino no tienen que pagar el zakat. ¿Ya? Entonces, primero ser musulmán. Y decíamos el otro día que el zakat, el Islam en general, los no musulmanes son llamados a aceptar el Islam y también a cumplir con las órdenes de Allah. Es decir, los pilares del Islam, todas las órdenes de Allah en general. Pero aquí ser musulmán, que es la primera condición, es decir, en la ley islámica, si uno, digamos, no paga el zakat, pues lo obligan, es decir, la autoridad competente le obliga a pagar el zakat. Y también el líder o el presidente del país musulmán que practica la ley islámica, pues tiene el derecho y puede sancionarlo o multarlo porque no quiere pagar el zakat por voluntad. Entonces y solo en este caso la va a pagar por obligación, por la fuerza, digamos. Entonces, eso es ser musulmán. Es decir, que el presidente o el califa, digamos, tiene el derecho de sancionar al musulmán, pero no tiene el derecho de sancionar al no musulmán.
los no musulmanes, por ejemplo, cristianos o judíos o de otras religiones que viven en un país que practica la ley islámica, entonces la autoridad competente no tiene el derecho de obligar a los no musulmanes a pagar el zakat cuando llega así el momento del pago del zakat. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir con aquí ser musulmán. También el rezo, una de las condiciones de rezo que vimos es ser musulmán. ¿Ya? Es tener el Islam como una religión. Es decir, por ejemplo, el día viernes, si en un país musulmán que practica la ley islámica, ¿ya? Si un musulmán, hombre, que tiene las condiciones para poder hacer la oración, por ejemplo, del viernes, asistir al rezo del viernes en la mezquita, no asiste, entonces la autoridad competente tiene el derecho de sancionarlo. ¿Ya? A eso quiere decir, el ser musulmán, porque es una condición. En caso no cumpla el musulmán con eso, entonces si está en un país musulmán que practica la ley islámica, entonces va a recibir una sanción o una multa, ¿no? Ya. La segunda condición es la libertad. Antiguamente, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en algunas épocas también, había musulmanes o existía la esclavitud, ¿ya? Entonces había también musulmanes esclavos. Por ejemplo, uno de los esclavos, que era esclavo y que fue liberado por Abu Bakr as-Siddiq, que Dios esté complacido con él, era Bilal. Bilal, el primer almohadano en el Islam, el primer hombre que hizo el adán almohadano, el adán en el Islam, ¿ya? Entonces, pues él era esclavo. Entonces, los musulmanes en aquel momento, que eran también esclavos, si tenían plata, o sea, es también, tiene la obligación de pagar el zakat. Entonces, lo conocido, si su amo que tiene su plata, entonces él, como maneja su plata de ellos, él tiene que pagar el zakat. Él tiene que pagar el zakat, ¿ya? Del dinero del esclavo. Pero eso es otro tema, ¿ya? La siguiente condición es ser dueño del dinero, ¿ya? O dueño de los bienes, ¿no? En que se debe pagar el zakat. Por ejemplo, porque el zakat no es solamente del dinero, sino también del agrícola y de los ganados, como veremos, ¿ya? Como veremos, inshallah. Es decir, también, o sea, si uno tiene un dinero, pero no es de él, es que lo prestó de alguien. Por ejemplo, a ver, si Juan presta $10,000 a José, ni Juan ni José pagan el zakat de este dinero. ¿Por qué? Porque Juan, los $10,000 que tenía, ya no los tiene ahora, ¿no? Sino los tiene José. Y José no tiene que pagar el zakat. ¿Por qué? Porque normalmente esos $10,000 no son suyos, son prestados, son de Juan, ¿ya? Entonces, ni Juan ni José pagan el zakat de esos $10,000. ¿Cuándo pagan el zakat? Es cuando, por ejemplo, si pasa un año o 2 o 3 o 4 más, y recién Juan devuelve lo prestado a José, entonces José solo paga una vez de un año, el zakat de un año, ¿ya? No de todos los años que
que ha estado la plata con José. Eso es lo que quiere decir ser dueño del dinero. Luego, el pasar un año, cumplir un año lunar, es decir, si hoy tienes, por ejemplo, un valor de $10,000, ¿ahora tienes que pagar el zakat? No. ¿Cuándo? Si cumplen un año lunar. ¿Ya? Cuando cumplan un año lunar, ahí sí es obligatorio el pago del zakat, ¿no? Si esos $10,000 equivalen a los 85 gramos de oro, ¿ya? Equivalen en efectivo, o más. Entonces, sí, ahí sí tienes que pagar el zakat, ¿ya? Pero si no cumpla un año, si este dinero no cumple un año, si solo llegas a tenerlos en 9 meses, ¿ya? Y el 9º mes los usaste o los gastaste en algo, ¿ya? Entonces ya no, como no cumple un año, entonces no hay por qué pagar el zakat. No tiene el deber de pagar el zakat, ¿ya? La siguiente condición es también ser dueño completo o ser dueño verdadero, mejor dicho, ser dueño verdadero del dinero. Es decir, si un ladrón roba dinero, roba por ejemplo $20,000, tiene que pagar el zakat, aparte de que lo que ha robado está prohibido, es ilícito, etc. Tiene que pagar, ¿el Islam lo obliga a pagar el zakat de estos $20,000? No. ¿Por qué? Porque no son suyos. No son suyos. ¿Ya? O alguien que gana una plata por corrupción, ¿ya? O de manera ilícita. No. Porque Allah es bueno y solo acepta lo bueno. Porque Allah es bueno y solo acepta lo lícito. ¿Ya? Decía, luego también una de las condiciones es que llega o alcanza la cantidad mínima imponible, que es 85 gramos de oro. Eso es en cuanto a la plata o al dinero. En cuanto a, al agrícola, es, por ejemplo, 600 kilos, ¿no? Aproximadamente. Y en capacidad, 800 litros, ¿no? Eso veremos, inshallah, de aceite, por ejemplo, ¿ya? Y en cuanto también a la cantidad que se paga, 5% si es tierra de regadío y un 10% si es de secano, ¿no? Es decir, 5% si el agricultor usa aparatos o máquinas para poder regar su tierra. Pero si el agricultor no tiene aparatos, no tiene gastos para regar su tierra, solo, de la lluvia, ¿ya? Entonces, paga el 10%. Y cuando, ¿ya? En cuanto al agrícola, es cuando, cuando aparece, cuando el producto sea maduro o se ve que está en un buen estado o está en buenas condiciones, ¿no? El otro, también no había hablado en cuanto también al zakat de los ganados, también es en un año, ya es un año lunar. Del dinero, un año también. Pero del agrícola es cuando
es cuando aparece o cuando se ve que ya está en buen estado y se ve que está, o sea, ya comienza, o sea, a- que está al inicio de la madurez, ¿ya? Entonces, en ese momento ya es el tiempo ya del pago del zakat, ¿ya? O también en cuanto a otros productos, es en la recolección o en la cosecha, ¿ya? En la cosecha. También otra condición es no tener deudas. Si tienes $10,000, son los únicos que tienes. Pero aparte tienes $9,000 de deudas, ¿ya? En este caso, si esta plata cumple un año, ¿tienes que pagar el zakat? A ver, hay dos casos. No pagas el zakat si no tienes aparte, digamos, bienes de uso. Por ejemplo, si no tienes casa a tu nombre, solo alquilas un departamento, ¿ya? No tienes, por ejemplo, un terreno o un local a tu nombre. Entonces, en este caso, por tener deuda, no vas a pagar el zakat. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es que si tienes deudas, tienes una deuda, por ejemplo, o sea, de ese monto, ¿ya? Tienes $9,000 de deuda y solo te quedan $1,000. Pero aparte tienes casa, tienes un carro, ¿no? Que está a tu nombre, o sea, que eres dueño. Tienes, por ejemplo, un local. En este caso, como tienes aparte eso, entonces esta deuda o sea, no la descuentas del dinero que tienes, ¿ya? Del capital que tienes, sino porque ya tienes casa, ¿no? Tienes su equivalente, pero se llaman bienes de uso. Como casa, estás viviendo ahí. Como carro, pues lo usas. Entonces se llaman bienes de uso. Si tienes bienes de uso que equivalen al valor, digamos, o más, ¿no? De la deuda que tienes, entonces en este caso esa deuda no la descuentas. Tienes que pagar igual, ya, de esos $10,000, si cumplen un año, aunque tienes una deuda de 9,000, igual tienes que pagar el zakat de los $10,000. Porque aparte tienes bienes de uso que equivalen al monto o a la deuda que tienes. También una de las condiciones, solo para saber nomás, en la época del profeta Muhammad sallallahu, también en la época de los califas, de los primeros califas, y eso también se hace digamos, en un país que hoy no existe, que practica por completo. Sí se puede aplicar eso, pero ningún país aplica esto, de que hay una institución o hay una autoridad que se encarga de la recolección del zakat y la distribución de la misma. Sí, ¿ya? Entonces, también una de las condiciones es cuando, por ejemplo, la autoridad competente te manda una carta de que ya tal fecha tienes que pagar el zakat, ¿no? Es un ejemplo. Es como, por ejemplo, actualmente te manda la institución de los impuestos, ¿no? Cada país tiene un nombre, ¿no? Y te dice que, bueno, tú tienes que pagar tantos impuestos. En el Islam no es impuesto, en el Islam es zakat. En el Islam se dan a los pobres, ya no se da al Estado. O sea, sí, en el caso de que hay un Estado musulmán que aplica la ley islámica, sí, el Estado se encarga de recolectar, pero al mismo tiempo de distribuir. No se queda con la plata, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, pero hoy en día no existe eso. Entonces,
cuando cumpla los bienes que tienes, cuando cumplan un año, ¿ya? En este caso, ya es obligatorio el pago del zakat. Es obligatorio el pago del zakat. En caso no cumplas con esas condiciones, no tienes que pagar el zakat. No tienes que pagar el zakat. Ya. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son las condiciones que hacen válido el pago del zakat? Primero, la intención. Cuando vas a pagar tu zakat, lo pagas con la intención de que es zakat, o sea, no es una caridad voluntaria, no es una ayuda cualquiera, no, sino es con la intención de pagar tu zakat. También cuando pagas tu zakat lo tienes que hacer después de la fecha de la obligatoriedad, no antes. Es decir, cuando cumpla un año, no antes. Aunque sí, algunos sabios dicen que un mes antes o 2 meses se puede si es necesario, solo si es necesario. Si hay una persona que, que tiene, que pasa por una mala situación y necesita, es una persona, necesita urgente, entonces en este caso si es un mes antes o 2 meses, algunos sabios dicen que sí, ¿ya? Pero si no hay, tiene que cumplir un año. Cuando cumpla un año recién pagas. Es decir, si pagas antes, no vale. O si pagas sin intención del zakat o con otra intención, no vale tampoco. Y bueno, también pagar el zakat, o sea, si se debe en el dinero, hay que pagar zakat de dinero. No comprar, o sea, no compras, si por ejemplo tienes que pagar 1000 soles, no vayas a comprar comida y ropa y entregas tus zakats en comida y ropa. No, tienes que entregarla en plata, en dinero, en efectivo, ¿no? Y el que recibe eso, pues decide qué hacer, excepto en algunas condiciones, pero bueno, no son básicas. También si se debe en el ganado, lo tienes que pagar del ganado, ¿ya? Tienes que dar digamos, como veremos inshallah, una oveja de tantos años o un cordero de tantos años, eso veremos inshallah. Lo mismo también si... muy buena pregunta. Lo mismo también si el zakat es de la cosecha, de verduras, frutas, de granos, etc. También hay que pagar el zakat de eso, ¿ya? Ahora, la hermana Sundari hace una buena pregunta. ¿Qué sucede si es profesional? Es decir, si una persona es funcionaria o es, digamos, tiene un empleo, digamos, y gana cada mes, supongamos, cada mes gana 4000 soles o 3000 soles, 3000 soles. Pues, bueno, si llega, por ejemplo, si gasta cada mes 2000 soles o 2500 y ahorra 500 soles. Entonces, si cada mes ahorra 500 soles, cuando llega el ahorro al equivalente en efectivo de los 85 gramos de oro, tiene que saber de que si esa plata cumple un año, tiene que pagar el zakat. Por ejemplo, supongamos que el oro ahora, el gramo cuesta en soles, cuesta 200 soles. El gramo, es un ejemplo, ¿ya? Entonces 200 soles por 85 gramos, porque es la cantidad mínima imponible. Son 17.000 soles. 17.000 soles. 17.000 soles entre 500 soles que cada mes, por ejemplo, Juan ahorra de su salario. ¿Ya? Entre 500 soles. Entonces necesita 34 meses para poder ahorrar o para poder tener los 17.000 soles. Necesita 34 meses. Entonces,
entre 12, son casi 3 años. En 3 años, si ahorra o si tiene esta plata, es decir, ese monto de los 17.000 soles, si cumple en un año o si tiene más, bueno, lo mínimo son 17.000 soles, como por ejemplo, ¿ya? O tiene más y cumplan un año, entonces cuando cumpla un año tiene que pagar, ¿cuánto? El 2,5%. A ver, 17.000, ¿ya? Por el 2,5%. Tendrá que pagar 425 soles, ¿ya? Eso es caridad obligatoria, ¿no? Pero aparte el Islam también promueve, nos incita o nos, digamos, motiva, nos anima a hacer o a dar caridad, a hacer donaciones diarias o entre diarias, semanal, no mensual, pero es una caridad voluntaria y tiene su recompensa también en el Islam, ¿ya? Entonces estas son las condiciones tanto de la obligatoriedad, es decir, para saber cuándo es obligatorio para mí el pago del zakat, ¿ya? Y en caso, no, sadaqa no cuenta como zakat, sadaqa es donación, por ejemplo, ¿no? También sadaqa en idioma árabe es zakat, pero ya saben la diferencia, ¿no? Sadaqa o caridad o donación, o sea, o como quieras llamar, depende de la intención, ¿no? O sea, lo das con la intención de que no es zakat como tercer pilar del Islam. Por eso una de las condiciones que hacen válido el pago del zakat es la intención. ¿Con qué intención estás dando esta plata? ¿Ya? Entonces, con esas condiciones ya sabemos, cada uno de los musulmanes puede saber cuándo le es obligatorio el pago del zakat, cuándo no, ¿ya? Cuánto también, etc. Y veremos, inshallah, los tipos de zakat la próxima clase y estudiaremos todo eso con profundidad, inshallah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el conocimiento y que nos enseñe más sobre nuestra religión, que nos perdone los pecados. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.